Shalom, bienvenidos a esta séptima porción. Ya hemos llegado a Parashat Vayetze y estamos estudiando la sexta aliyá, muy al natural. Es interesante que esta porción de Vayetze sea precisamente la que nos hable de la vida de Jacob con Labán y de cómo Hashem le da a él una estrategia para poder hacer su vida, hacer su familia, generar los recursos. Los abrevaderos fueron los lugares predilectos por Jacob para estar con todo lo que fue su trabajo de pastor, y llega el momento de salir, ya de estar con Labán, y el relato de la sexta aliyá nos va a llevar en Génesis 31, del 17 al 42, el momento en que él huye. Pero aquí me quiero detener en una palabra hebrea muy particular que será la primera vez que aparezca allí. Dirá el texto en Génesis 31, 17, se levantó pues Jacob, montó a sus hijos, a sus mujeres sobre los camellos, puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de la ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac, su padre, en la tierra de Canaán. Verso 19, como Labán había ido a trasquilar sus ovejas, Raquel hurtó los ídolos de su padre. Dice aquí esta traducción. En hebreo va a decir allí la palabra terafim. Y cuando entramos a analizar la expresión de terafim, al parecer la raíz de terafim viene de la palabra rafé. No es claro, pero tiene que ver con el concepto de sanidad, de pronto elementos o recursos que tenían, a los cuales le daban una, digámoslo, nivel, una percepción de dioses, probablemente para que les trajera sanidad. Puede ser la analogía de por qué los llaman terafim. Y esta expresión de terafim que allí aparece más adelante nos va a dejar ver cómo Labán se da cuenta de que se han ido, es porque no encuentra sus ídolos. Y allí pues nos va a aparecer que Labán va tras Jacob, dice: cuídate de no hablar a Jacob de una mala manera, le dice a Hashem en sueños, y allí entonces él va a decir: ¿por qué has hurtado a mis dioses? Y Jacob en el verso 32 va a decir algo indebido: aquel en cuyo poder halles tus dioses, que no viva. Y aquí vemos cómo un concepto idolátrico termina siendo una maldición para Jacob, ya que sin saberlo su esposa Rachel había tomado estos ídolos, estos terafim, que enseña la tradición que al parecer era el cráneo, ¿sí?, de alguien que tenía allí Labán, y tenía ciertos poderes, por decirlo de algún modo, en donde Labán consultaba estos ídolos, estos elementos que se habían convertido en una idolatría, pero nos deja ver que eran elementos, figuras casi que humanas. ¿De dónde podemos comparar eso? También el texto en Samuel va a utilizar la expresión de terafim. En el primer libro de Samuel 19:12 dirá lo siguiente, que es cuando Saúl está intentando matar a David. Dice: descolgó Mical a David por una ventana, él se fue y huyó poniéndose a salvo. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama y la acomodó por cabecera, una almohada de pelo de cabra, y la cubrió con la ropa. Entonces, no, está enfermo y demás. Una estatua, ¿de qué tamaño era esto? Esa palabra en hebreo es terafim, nuevamente vuelve a hablar del concepto de idolatría. ¿Y qué hacía un elemento idolátrico en la casa de David, de Mical, y en muchos otros lugares? En Jueces nos va a hablar de en la época en que cada quien hacía lo que quería. Un hombre tomó un terafim también, tomó un levita, hubo todo un conflicto allí con la tribu de Dan, etc. Y nos deja ver que era algo cercano, era algo que ellos probablemente tenían casi siempre muy, muy a la mano. ¿Qué aprendizaje de esto tenemos? El texto de la Brit Hadashá nos va a traer
una reconvención, una invitación. En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 14, nos va a hablar del cuidado con la idolatría y precisamente nos va a hablar de estas iniquidades que hay, que tenemos que cortar, que probablemente sean familiares. Eran los ídolos de Labán. Raquel los hurta para que no consulte, no los encuentre. David, ¿qué hace con ídolos? En el libro de Josué, ¿qué hacen con estos ídolos? Y por eso en Corintios Pablo también va a hablar de las amonestaciones contra la idolatría. Y el pasaje puntual al que me quiero hacer referencia está en el versículo 14, en donde después de que Pablo nos habla de que eso no debe ser así para nosotros, podemos mirar desde el verso 11, dirá: todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga, que no ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Elohim, que no les dejará ser probados más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que puedan soportarla. Y allí hay una invitación a que, cuidado, esa prueba está en conexión entonces con el concepto de la idolatría. Verso 14, por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Y en la primera carta de Yohanan, el último capítulo, el último versículo, es interesante. La despedida de Yohanan dice: hijitos, guárdense de los ídolos. Amén. Guardémonos de la idolatría, de cualquier elemento que tengamos, que en ello estemos poniendo la confianza de nuestra sanidad, de lo que querramos nosotros invocar, porque allí no está Hashem, y esto puede ser una causa de juicio en nuestras vidas, como lo fue para Jacob. Muchas bendiciones y Shabbat Shalom para todos.